Examinemos esta situación. Una plaga se expande a través del mundo a una velocidad alarmante. Según los expertos, la plaga se originó en China. Tal vez vino de animales, quizás fueron los propios chinos, o puede que se tratara de una maldición de los dioses. Solo una cosa era cierta: se expandía hacia el este, oeste, norte y sur. No le daba importancia a las fronteras o a los océanos mientras se propagaba y abrumaba al mundo. Lo único que se extendió más rápido que el contagio fue el miedo y los rumores. La gente entró en pánico. Los doctores estaban desconcertados. Los funcionarios gubernamentales no tomaron las medidas necesarias y fracasaron, revelando su fragilidad. Las rutas de viaje cambiaron o desaparecieron por completo. Los festivales, las reuniones y los eventos deportivos fueron cancelados. La economía mundial, de un momento a otro, colapsó, mientras los cuerpos se apilaban en los hospitales y hasta en las calles. La pandemia parece haber surgido de la nada, con una tasa de mortalidad de entre el 2 y el 3%. Comenzó con síntomas similares a los de la gripe, hasta que se intensificó y se volvió horrible y dolorosamente mortal. Millones se infectaron. Estamos hablando, por supuesto, de la peste antonina del 165 después de Cristo. Esta antigua peste abarcó todo el reinado de Marco Aurelio. Como él mismo escribiría en su diario, la historia tiene una forma de repetirse. Según dijo en Meditaciones, hay que tener en cuenta constantemente que todo esto ha sucedido antes y sucederá nuevamente. La misma trama de principio a fin, la puesta en escena idéntica, todo igual, solo las personas son diferentes. No sorprende entonces que este patrón de enfermedad sea tan terriblemente familiar. Es un patrón que se ha repetido como una fractal a lo largo de la historia. De hecho, podríamos estar hablando de la peste bubónica, también conocida como la peste negra, la gripe española de 1918 o las pandemias de cólera de finales del siglo XIX y principios del XX. Tan fácilmente como estamos hablando de la peste antonina y pensando en la pandemia de coronavirus que se está extendiendo por todo el mundo. Como diría Marco Aurelio, todo lo que tendríamos que hacer es cambiar algunas fechas y nombres. Para algunos puede ser un ejercicio mental muy discordante, pensar en la forma en que se repite la historia de la enfermedad, porque creemos que la civilización humana se mueve inevitablemente en una dirección nueva y única. Nos gusta ver la historia como un progreso constante. Luego, cuando suceden cosas malas, cuando ocurre una catástrofe, sentimos que el mundo se está desmoronando. Nos sofocamos con gritos y nos dan ataques al corazón por no estar preparados para lo que está por venir. Es la misma historia, desarrollada como si fuera el guión de una tragedia griega que se repite incontables veces en las historias que leemos en nuestros libros y vemos en nuestras películas. Pero este guión está escrito en el ADN humano. Cometemos los mismos errores, sucumbimos a los mismos miedos, soportamos la misma pena y dolor y al final celebramos el mismo heroísmo, el mismo alivio y, con suerte, el mismo tipo de liderazgo emergente. El hecho de que la historia se repita no es una excusa para rendirse y entregarse a los caprichos de la vida en la Tierra. Los estoicos dicen una y otra vez que es imperdonable no aprender del pasado. Porque esto es lo que nos hace malvados, escribió una vez Séneca, que vivió 2 generaciones antes que Marco Aurelio y vio a Roma arder. Entonces, ¿qué podemos aprender de la peste antonina? ¿Qué podemos encontrar en nosotros mismos, en otras personas, en las lecciones del pasado que nos pueda guiar hoy, a medida que se establece la realidad de esta crisis pandémica? Consideremos la naturaleza física del coronavirus. Esto requiere una evaluación de los hechos en cuestión. Según la Organización Mundial de la Salud, la probabilidad de enfermarse por el coronavirus es extremadamente baja para la mayoría de las personas. El peligro aumenta en el caso de los adultos mayores y las personas con afecciones de salud previas. Sin embargo, el virus se propaga fácilmente. Por lo tanto, debemos tener cuidado de no convertirnos en portadores y potencialmente perjudicar a los grupos de riesgo. No existe una vacuna contra el virus, lo que enfatiza la necesidad de reducir su propagación. Los síntomas incluyen fiebre, tos y falta de aliento. Esto es simplemente una explicación básica del virus. Ahora que se han explicado los hechos, debemos aplicarlos hacia una respuesta racional al coronavirus. Dada la información actual, no hay razón para entrar en pánico sobre esta situación. La gente no debería estar acumulando suministros hasta llegar al desabastecimiento de los comercios. Y las circunstancias actuales no justifican el racismo y los prejuicios que ciertos grupos, particularmente asiáticos, sean o no de China, están experimentando.
Incluso si uno está enfermo, la mayoría de las personas pueden salvarse. En lugar de la preocupación actual, la gente debe calmarse. Un principio clave del estoicismo es adherirse a la racionalidad y evitar actuar según las emociones. El miedo y el pánico solo conducirían a acciones irracionales que solo exacerbarán el peligro de la situación actual. Un estoico también le recomendaría tener cuidado con los medios y las opiniones que se consumen durante la pandemia. Epicteto aconsejaba: las opiniones y los problemas de otras personas pueden ser contagiosos. No te sabotees adoptando involuntariamente actitudes negativas e improductivas a través de tus asociaciones con los demás. Ahora, volvamos nuevamente al año 165 después de Cristo. Las calles de Roma están inundadas de cadáveres. El peligro flota en el aire y despertarse cada día es aterrador tanto para niños como para adultos. Ciertamente, nadie habría criticado a Marco Aurelio si hubiera huido de Roma. La mayoría de la gente de medios es lo que hizo. Sin embargo, Marco Aurelio se quedó, enfrentándose a la plaga más mortal de los 900 años de historia de Roma sin mostrar miedo, inspirando a la gente a mantener la calma y continuar, soportando el asedio durante años sin quejarse, incluso cuando perdió a varios hijos y su fortuna disminuyó. Tal como estamos haciendo hoy en día, encerró a sus ciudadanos, pero no los excluyó. Sus puertas siempre estaban abiertas. Convocó a sacerdotes de cada secta y a médicos de todas las especialidades, y recorrió el imperio en un intento de purgarlo de la peste, utilizando todas las técnicas de purificación conocidas hasta el momento. Asistió a funerales, dio discursos, se presentó por su gente, asegurándoles que no valoraba más su seguridad que su responsabilidad. En esto, él fue la encarnación perfecta de lo que el estoicismo significa para nosotros hoy. No entró en pánico, se mantuvo fuerte para los demás, insistió en lo que era correcto, nunca en lo que era políticamente conveniente. Si seguimos el ejemplo de Marco Aurelio, entendemos que no debemos entregarnos al pánico. Sin embargo, debemos tomar acción y ser cautelosos. El coronavirus representa una amenaza para la población y debemos responder de una manera que mitigue las posibilidades de contraerlo. Esto significa lavarse las manos, evitar la exposición a grandes multitudes, a lugares públicos y todas las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Practicar hábitos saludables cae en la ética del estoicismo. Los estoicos están obligados a cuidar de los demás humanos, ya que todos somos parte del mismo mundo. Los estoicos se preocupan por el bienestar de quienes los rodean y buscan preservar la paz y la serenidad de la vida. Por lo tanto, por compasión por los demás y por uno mismo, las personas deben seguir las pautas para evitar la infección. Si uno se enferma, debe entrar en cuarentena para evitar dañar a otros. Aunque esto puede ser difícil, más aún si eres joven y sientes que tienes mayores probabilidades de sobrevivir la pandemia, adoptar la mentalidad estoica de cuidar a los demás hace que estos esfuerzos sean valientes y valiosos. Cuando necesites aliento, piensa en las cualidades que tienen las personas que te rodean, la energía de este, la modestia de uno, la generosidad de otro, etc. Nada es tan alentador como cuando las virtudes se materializan visiblemente en las personas que nos rodean. Con esta frase, Marco Aurelio nos demuestra dónde encontrar la fuerza para sobrellevar las dificultades por las que pasamos para proteger a quienes nos rodean. Adoptar la mentalidad estoica aporta una nueva dimensión a cada pedazo de información que recibimos sobre este virus. El estoicismo deja de lado la respuesta irracional de las emociones, enfatizando la necesidad de ser criaturas racionales frente a la adversidad. Requiere ir más allá de los deseos egoístas y darse cuenta del lugar de un individuo en el esquema más amplio del universo. No hay que preocuparse, sino centrarse en actuar racionalmente en un mundo aparentemente irracional. Cada persona juega un papel importante en la paz y la prosperidad de la naturaleza. Al mismo tiempo, uno debe practicar la dicotomía de control, el reconocimiento de lo que uno puede y no puede controlar. Uno no puede controlar cómo responderán las masas a esta crisis, pero sí puede controlar sus propias posibilidades de contraer el coronavirus. Por lo tanto, uno debe enfocarse en practicar hábitos saludables para sí mismo y actuar como ejemplo para los demás. Las personas en todo el mundo se sienten a la deriva. Hay información contradictoria, personas que pierden sus trabajos, se sienten asustadas, se sienten aisladas en casas. Se preocupan por sus seres queridos y se preguntan si podrán obtener suministros básicos. Es en momentos como este que entendemos que no hay cuarentena que nos haga escapar de la realidad de la existencia humana. Memento mori, recuerda que morirás. Nadie, ningún país, ningún planeta es tan seguro o especial como nos gusta pensar que somos. Todos estamos a merced de enormes eventos fuera de nuestro control.
especialmente cuando esa magnitud llega en una ola de microbios invisibles, infinitamente pequeños. Puedes ser tú en cualquier momento. Eso es algo que Marco Aurelio se recordaba constantemente a sí mismo y se aseguró de que este hecho informara cada elección, acción y pensamiento. Esas deben ser nuestras guías cuando debamos tomar decisiones éticas durante esta pandemia. ¿Debo llevar ese segundo paquete de papel higiénico para mi familia o dejarlo para la siguiente familia? Ser buenos el uno con el otro. Esa era la creencia predominante en la vida de Marco Aurelio. Una enfermedad como la peste solo puede amenazar tu vida, dijo en Meditaciones. Pero el mal, el egoísmo, el orgullo, la hipocresía, el miedo, atacan a nuestra humanidad. Es por eso que debemos usar esta terrible crisis como una oportunidad para aprender, para recordar las virtudes centrales por las que Marco Aurelio intentó vivir: la humildad, la amabilidad, el servicio, la sabiduría. No podemos perder el tiempo, no podemos dar por sentado a las personas o a nuestra propia salud. Y si tienes dudas, solo tienes que preguntarte: ¿qué haría un estoico?